que son gente ducha en estos temas de la administración pública. Cuando él viene así, es que ya él tiene su decisión y quiere que no la diga. Dígame a ver. ¿Qué fue lo que pasó con el correo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Con Adán Peguero? Con Adán. O crónica de una destitución Que anunciada. no es Adán, yo le decía Adán. ¿Y no es Adán que se llama? Es Adán, yo lo sabía. ¿Es Adán? Es Adán Peguero de León. Mire, a Adán, ¿Qué fue lo que pasó? A Adán y Adán lo destituyeron. En el ciclo moderno lo desvincularon. Y en el Por recomendación de dos instituciones y en la realidad terminó su ciclo como funcionario ayer, aunque él anunció que se había pedido una licencia y en la tarde llegó el decreto designando una interina. Y los últimos 3 decretos que el presidente ha designado interinos han terminado sin interino. Dentro de poco viene un decreto que quita la palabra interino. Pero en el día de ayer, efectivamente, Adán, ¿verdad? Adán Peguero fue destituido por del Correo. Y eso tiene que ver con los informes del PECA y de, ¿cómo se llama?, compras y contrataciones, que recomendaron su destitución. Cuando ya eso ocurre, es muy difícil. Me parece que se acumularon como algunos ruidos, no sé, pero ojo, tiene que venir la investigación y entonces demostrarse que ciertamente hubo ahí una... porque lo que tengo entendido, que esos son los problemas de opinar sin tú conocer, lo que tengo entendido que lo que hubo una mala administración de un contrato con una empresa de cargo, porque lo que tiene que ver con Defensor del Pueblo, que es otro expediente, que es el que está en el PECA, era un tema de información. ¿Información de qué? De cuánto era la cantidad de desvinculados. Yo imagino que no fue por eso que lo destituyeron, porque eso es un tema de procedimiento que no dijo cuál es, o que no se le dio más bien el monto que le correspondía, o no dio la información a Defensor del Pueblo. Pero lo otro es un tema de una empresa internacional, que hay un tema de procedimiento. Imagino que la investigación está en curso. Y si la investigación prueba que no hubo el manejo adecuado, entonces se queda, no creo que regrese. Pero va a depender de lo que diga el PECA y compras y contrataciones, que adelantaron juicio, eso es lo que veo. ¿Y de cuánto fue la licencia? ¿3 meses? 3 meses. 3 meses. Bueno, mire, Luisín. Los precedentes dicen que no regresan los funcionarios que piden licencia. Parece que ese es un método del presidente de vincular diplomáticamente a esos funcionarios. No, pero eso no es diplomático, ¿no? Pues yo leí el decreto. No, porque me dijeron, don Luis, que el presidente primero llama a los funcionarios, le pregunta, ¿cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? ¿Cómo queda el presidente? ¿Cómo va todo por la institución? ¿Cómo está la familia? ¿Vacunaron los muchachos? ¿Cómo ha sido? Sí, sí, Así es que le pregunta. Sí. No. Usted tiene unos vínculos con el presidente muy primarios. ¿De dónde usted saca eso, don Freddy? Luis, tengo la información. ¿Cómo está la familia? ¿Los muchachos están vacunados? Sí, sí, sí. Y después... Sí. Y después le dice, mire, por un asunto de prudencia, renuncie. le vamos a solicitar que ponga su renuncia. En este caso para ayudarlo. Parece que la solicitud fue que se tome una licencia, solicite una licencia, Sí. parecería por el resultado. Pues mire, yo de verdad que no conocía a este señor, No, a Adán, ni yo conocí esta revelación que hace Freddy. y Freddy es un hombre que maneja informaciones muy confidenciales. Y oye, cuestiones... Y parece que escucha también. Sí, sí, sí. Parece que está ayudando a Luis Soto en el trabajo de escucha. Sí, parece que sí. Claro. Mire, porque eso de que, ¿cómo está la familia? Y los muchachos están vacunados. Me parece como que es una conversación telefónica que usted está citando. Ah, pues sí, es que sí. Porque es gente de confianza del presidente. O sea, esa gente que se han desvinculado de los cargos son gente importante en el PRM a nivel de dirigente y tienen relaciones directas con el presidente. Esa es la otra cuestión. La otra arista de esto es que son gente importante en la vida del partido del gobierno. Sí, sí, sí. Este señor, Adán
Peguero de León, a quien yo no, repito, no conocía, lo conocía a propósito de un comentario que nosotros hacíamos aquí, porque nos habíamos hecho eco de las quejas de los desvinculados, cerca de 1000 personas desvinculadas, yo creo que todo el personal del correo cuando él llegó. Y entonces habíamos recibido, yo recibí en mi oficina un grupo, la última vez que recibí un grupo de cancelados fue la semana pasada, y tuve la oportunidad de llamar al director, de decirle, mire, aquí está esta gente, esa gente quiere incluso que le dé el derecho a réplica porque usted fue al programa, y fue a decir que ellos estaban desvinculados y que todo parecía indicar que no es cierto que ellos eran personas que estaban dentro de la carrera. Entonces, bueno, aquí tengo a Marciano Mateo. Antes de esto que estamos comentando, vamos a escuchar a Marciano. Sí, sí. Marciano Mateo, buenos días. Saludos, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, está en el aire. Yo quisiera que usted nos cuente un poco sobre lo de ayer. ¿Hubo mercado y qué protocolo se llevó a cabo para cumplir un poco con el nivel de seguridad y de cuidado que está estableciendo el gobierno dominicano a partir de ahora? Bueno, sí, lo que sorprende es que cuando el presidente llamó o que se dijo del cierre de la frontera, los mercados se han seguido celebrando de manera normal. Los militares hacen un cerco a todo alrededor del mercado. También otra situación que no concordia con la situación del cierre es donde cientos de haitianos continúan cruzando diariamente a las distribuidoras de gasolina en sus vehículos por el puente fronterizo, y desde 8 de la mañana a 7 de la noche. También esto ha creado alguna disgusto en dominicanos que también necesitan ir a la distribuidora para adquirir combustible y para el asunto agrícola, y realmente la situación está difícil en estos momentos. Muy difícil, y realmente no entendimos cómo fue el cierre de la frontera hasta el momento. Pero teníamos entendido que se había tomado medidas con la distribución de combustible, que no se estaba permitiendo sacar más que lo que le echaban a los vehículos. ¿Así está ocurriendo? No, esto realmente se está perdiendo el control, porque ya es un contrabando abierto de combustible de día y de noche. De noche se escuchan hasta ráfagas de armas automáticas en la frontera, producto del corre-corre de los combustibles. El incendio de un negocio próximo al mercado. Recientemente el alcalde Santiago Riverón prohibió el almacenamiento de combustibles en el mercado y llamó también al gobierno para que le busquen una salida a la situación de los combustibles, que realmente se está armando un tremendo problema en la población con la situación del contrabando. Bueno, pues agradezco la información. Por favor, cuando pueda, si nos puede enviar algunas imágenes, algunas fotos o videos de esto que está denunciando por el contrabando de combustible, sería de mucha utilidad. Correcto. Bien, pues muchas gracias, Marciano. A la orden. Bueno, ese es Marciano Mateo Espinosa, que es un periodista de la frontera, específicamente de Dajabón, que con frecuencia nos informa sobre cómo está la frontera por esa parte del país. Ustedes han visto, sigue produciéndose el contrabando de combustible. El día pasado se dio a conocer de que el CEFRON estaba tomando medidas para regularizar esto. Incluso se divulgaron algunas imágenes donde miembros de las Fuerzas Armadas estaban decomisando garrafones de combustible que los haitianos pretendían entrar a su país y que habían comprado en el mercado nacional. Pues vuelvo con el tema. Decía que me había visitado hace poco una comisión de los empleados cancelados del correo y fueron a pedirme la oportunidad de participar en este programa para responder al director de correo. Sigue siendo director, aún no le han destituido, está en disfrute de una licencia de 3 meses que ha solicitado, y le decía que era un tema que lo habíamos debatido mucho y que yo oportunamente iba a hacer referencia por televisión de lo que ellos me habían planteado, pero tuve la oportunidad de llamar al director y me dio la información que voy a dar ahora. Me dijo, mire, muchos de los empleados tienen razón.
En la consulta que hemos hecho al Ministerio de Administración Pública resulta que sí, que eran empleados de carrera, y al ser empleados de carrera nos toca la reposición de ellos. Entonces, estaba pendiente yo de comunicar por esta vía que en apariencia, a partir de ese comentario, esa conversación con el señor Adán, se estaba disponiendo el restablecimiento en sus puestos, en sus responsabilidades en la institución, a una gran cantidad de empleados que fueron cancelados siendo empleados de carrera y que no podían ser cancelados. A partir de ahí me dio mucha tranquilidad por el nivel de desesperación que tenía esa gente. El último grupo que recibí fue con un abogado inclusive, y estaban iniciando un proceso de demanda en responsabilidad civil al patrimonio del señor Adán, porque entendía que el funcionario se había excedido y había hecho una cancelación indebida de parte del personal del Instituto Postal Dominicano. Ese era un caso, y ese caso está pendiente. Había una citación para esta semana, porque la Defensoría del Pueblo ha asumido la defensa de esos ciudadanos que fueron cancelados siendo de carrera. Entonces, ese proceso está abierto, todavía no se ha cerrado. Ahora hay que ver, porque quien tendrá que ir a la audiencia es la directora interina que han designado allí, una dama. La audiencia es hoy. La audiencia es hoy. Sí. Entonces, pienso que la dama que ha designado pues, le dirá en la corte a los abogados que pongan un plazo posterior para ella empaparse de lo que está pasando. La que sustituye a Adán era que fungía de administrativa del mismo instituto. Ah, bueno. Pero bien, ese es un caso aparte. Lo que ha ocurrido y lo que genera esto es una situación muy rara, muy extraña, porque de lo que se trata es de que el señor Adán ha hecho un contrato o una alianza estratégica. No es un contrato, es un acuerdo, como se llama. Yo leí el acuerdo el domingo pasado, hice un reportaje sobre esto porque evidentemente que me llamó la atención el tema. Él hizo un acuerdo, no firmó un contrato con una compañía que se llama Mía Cargo, y el tipo de acuerdo que había hecho es el mismo tipo de acuerdo que se hizo en el año 2008 con una empresa que se llama Tahití, Inversiones Tahití. Ese acuerdo Adán lo reprodujo, solo que sacó del medio a la compañía Tahití, Inversiones Tahití, para hacer un acuerdo directo con Mía Cargo. En el año 2008, repito, se hizo ese acuerdo con Inversiones Tahití. Posteriormente, en el año 2019, se hace un acuerdo distinto en el que la empresa Inversiones Tahití acuerda con la empresa Mía Cargo cobrarle a esta empresa 60 centavos de dólares por cada libra de paquetería de los paquetes que envían los courier que llegaban a su destino final o que llegaban a cualquier punto del país, haciendo lo que le llaman la última milla. La última milla era la entrega al destinatario final. Entonces la empresa Inversiones Tahití hace un acuerdo con Mía Cargo para cobrar a Mía Cargo 60 centavos de dólares por cada libra, y la empresa Inversiones Tahití pagaría eso mismo al correo dominicano, 60 centavos de dólares. El correo decide hacer el acuerdo directamente con la empresa Mía Cargo, y en lugar de los 60 centavos por libra le cobra 90. Eso es lo que establece el acuerdo que yo leí, firmado en fecha 25 de septiembre del año 2020. En apariencia era un mejor negocio el que estaba haciendo el correo. En los papeles era un mejor negocio porque de cobrar la libra a 60 centavos de dólares, el correo estaba cobrando a partir de ese acuerdo a 90 centavos de dólares. Y había un compromiso para que esta empresa Mía Cargo hiciera unas donaciones de unas motocicletas eléctricas, unas bicicletas, incluso uniformes, para el personal del Instituto Postal Dominicano. ¿Qué es lo que se alega? Bueno, se está alegando una serie de cuestiones o de indelicadeza, porque se alega que la empresa Mía Cargo no tenía cuentas aquí en la República Dominicana, que el contrato fue notarizado por una persona que tenía vínculos con el presidente de la empresa. Yo hablé por teléfono, incluso el domingo hice un reportaje con eso, con el presidente de Mía Cargo, que se llama Diego Aníbal Vestillero, y me hacía la observación de que Mía Cargo Group es una empresa que opera en los Estados Unidos y en Argentina, pero que Mía Cargo solo es una empresa que se había constituido en la República Dominicana y que no tenía ni siquiera todavía cuentas abiertas en los bancos, que son dos empresas distintas, en fin. Pero lo que quiero decir es, lo que este señor Adán hizo con la firma de este acuerdo con esa empresa, que es una empresa
la propietaria del warehouse, como le llama, es la propietaria del depósito donde llegan las cargas a Miami que vienen para la República Dominicana a través de los couriers, es ahí, a un depósito propiedad de esa empresa con la que se firmó el acuerdo. Entonces digo yo que lo raro de esto es que la modalidad que se estableció con este acuerdo de ahora, de septiembre del año 20, es la misma modalidad que se había hecho desde el año 2008. Incluso hay un informe primero de contrataciones públicas que así lo establece. Pero sin embargo, a Adán le toca pagar de manera distinta, es decir, a este hombre le aplican la rigurosidad de los procedimientos internos o de los procedimientos de control interno que tiene el gobierno, tanto a través de la Contraloría General de la República como de Contrataciones Públicas y de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, que son los tres organismos que solicitan al presidente la destitución del funcionario. ¿Habrá, digo, me pregunto yo, habrá después de esto una investigación que pudiera establecer si este hombre ha recibido algún tipo de beneficio o si simplemente fue una cuestión de impericia o de inobservancia de los procedimientos que debieron haberse seguido para la firma de un acuerdo de esta naturaleza? Habría que ver. Yo no creo que eso ocurra en los documentos que he leído y por lo que interpreto yo, por lo que infiero, esto evidentemente que daña la carrera política de este señor, que había sido una figura importante en los afanes de la universidad, tenía una relación a partir de que laboró muchos años en el comedor económico como administrador de la Universidad Autónoma. Estaba ahora como uno de los equipos de campaña, dirigiendo uno de los equipos de campaña de uno de los aspirantes a rectores en la universidad, de Eritrudis Beltrán. Es decir, este hombre que es además el presidente del Partido Revolucionario Moderno en la demarcación más numerosa y más grande que tiene la República Dominicana, que es Santo Domingo Este. Adán estaba marcando como dentro de las figuras para sustituir en la alcaldía en su momento de Santo Domingo Este a Manuel Jiménez. A ese nivel, hay encuestas que así lo establecen. Ayer hablé con varias personas que hacen ese tipo de mediciones y me daban esa información que yo no conocía. Es decir, esto que ha ocurrido evidentemente que es un tropiezo que afecta a la vida política de este ciudadano, que es una figura importante, repito, Santo Domingo Este para el Partido Revolucionario Moderno. Dado este caso... La principal plaza. Dado este caso con me el señor... que era presidente por voto Por voto, por elección. Por elección de Santo Domingo. Presidente del PRM por voto, por elección. Una figura sumamente popular en su partido en esa zona. Consumado esto, dado el caso de una figura importante en el sector agropecuario como era Leonardo Faña del PRM, presidente del Frente Agropecuario, del PRM. Dado el caso de Kimberly, una figura importante en la juventud de ese partido también, con liderazgo en esa zona donde ella reside de la Guayiga. Sí. Creo que que Kimberly llegó a ser alcaldesa en la Guayiga. Efectivamente. Y presidenta de la seccional de... La mataron sin tener un tiro. No había comprado una hoja de papel, una resma de papel todavía cuando llegó. Y le hicieron un expediente por cosas que ella hizo en su vida pasada de civil. No era funcionaria en ese momento cuando le atribuían que había hecho unos negocios. Entonces, lo que digo es... Se nos queda otro año. El de la lotería. El señor Dicen. Sí. Pero en términos políticos no tiene esa connotación. Era una persona del partido, del PRM, representaba los intereses de un grupo de banqueros, de banqueros de lotería, no de banqueros de los bancos, ¿verdad? Entonces, él tenía unos intereses que representar y yo digo, ¿qué era lo que se esperaba del señor Dicen? Si él fue a representar unos intereses que no era lo de la lotería, sino lo de la banca de lotería. Del Intran. El señor Dicen, hizo lo que se esperaba que hiciera, armar el negocio para la gente que representa y casi quiebra el sector contrario de la banca de lotería. Él hizo lo que se esperaba que hiciera. A él lo pusieron y digo, bueno, me pusieron para esto y yo vine a esto. E hizo lo que tenía que hacer. Ahora, en el caso de lo que he mencionado, que son gente con compromiso político, entonces habría que ver cómo el gobierno logra afinar con el partido para que este tipo de... Sí, porque hay una situación, son figuras importantes del partido. Entonces, están dañados la gente del PRM están dañados. No tienen capacidad para ir a la administración pública.
Este es el tipo de trato. Hay otra gente que está en el gobierno sobre los que han hecho pronunciamientos y nadie lo investiga y eso no se toca, ¿verdad? Que no son del PRM, pero están ahí. Entonces, yo creo que este tipo de cosas que está pasando, es sobre lo que estoy llamando la atención, le genera una situación incómoda a mucha gente del Partido Revolucionario Moderno que con razón están pidiendo ser incluidos en la administración pública. Pero este tipo de malestar, evidentemente que no le acomoda en las justas aspiraciones de ellos ir a una posición pública. Bueno, en este caso el presidente está poniendo por encima hasta de unas posibles propias aspiraciones, porque estas personas que ha quitado no son trabajadores políticos. Entonces el presidente está trabajando mucho más en la imagen de su gobierno que el apoyo que podría recibir de estos trabajadores políticos más adelante, que se supone no quedan, ¿verdad?, con buen, si no se le ha acusado de nada, si no han sido sometidos a la justicia, se le hace daño a la imagen de ellos, a los que han sido ya sustituidos anteriormente, suspendidos, y que se supone no vuelven a ocupar una función en el gobierno por el cual trabajaron para que haya llegado, ¿no?, el presidente Luis Abinader con todo su equipo, con todo el que ejerce una función ahora mismo. Entonces es un tema delicado que quizás lo veamos más adelante, cuando estemos más próximos al proceso electoral, pero sin duda que estas personas suspendidas hasta el momento, creo que el único que tiene un expediente abierto es el señor, el ex de la lotería. Creo que los otros no tienen ninguno. Está bajo prisión. No, el expediente abierto no está nada. Exactamente, el único que tiene un proceso actualmente abierto es, dicen, los otros no están acusados de nada. O sea, el caso de la ex ministra de la Juventud, que la acusaron de, o sea, que mientras estuvo en su función no hizo ningún tipo de negocios con el Estado, se lo había hecho anteriormente cuando no era funcionaria pública, ni pensaba desempeñar una función pública como ministra de la Juventud, e igual fue destituida y nombrada otra persona. Entonces son trabajadores políticos que se supone en algún momento tienen que volver a trabajar por su organización, pero al punto que quiero ir es al tema del impostón. Creo que hubo muchos temas de forma ahí, más que de fondo. Lo de fondo lo determinará la justicia, si hay algo por lo cual acusar al señor Adams de ser sometido a la justicia, porque se supone que si han recomendado su suspensión es porque los organismos, en este caso Contrataciones Públicas, la institución de Doña Milagros, Ética e Integridad Gubernamental, IRAP, y la PETCA, si han recomendado su sustitución es porque han visto irregularidades de fondo. Pero yo quiero irme a las formas. Impostón by mí a cargo, o sea, una institución del Estado by una empresa privada. O sea, hay cuestiones que se ven como de lejos, de tan absurda, que se supone no debieron ocurrir, no debieron suceder, sin irme al fondo del acuerdo de si el señor se benefició o no. Eso debe determinarlo la justicia, de si un empleado interno del impostón era también ejecutivo de la empresa mía a cargo. Entonces ahí debe haber una irregularidad, pero todas las instituciones tienen mecanismos de control interno. Auditoría, el departamento de auditoría, finanzas. Cuando esos directores que están ahí se supone que conocen los procesos internos, los consultores jurídicos, saben qué puede hacerse o no, qué no puede hacerse cuando se va a firmar un acuerdo o un contrato, y le recomiendan al director de la institución qué puede hacerse y qué no puede hacerse. Si ese ejecutivo le hace cargo a esas recomendaciones, se supone que no lo hace, o sea, no proceden los casos. Todo el que ha estado en función pública y el que ha tenido directores financieros y directores de auditoría con criterio y conocimiento de las leyes y las normas, hay muchas cosas internas que no pasan, porque saben y conocen que pueden traer posteriormente problemas jurídicos a sus incumbentes, que al final el que sale, ¿no?, el que tiene que dar la cabeza cuando pasan situaciones como esta. Entonces, en este caso de impostón, se supone que ninguno de esos mecanismos internos de control no funcionaron o no le hicieron ninguna recomendación al señor Adams de que ese acuerdo no era posible, de que no podía hacerse y de que violaba las normas de contrataciones públicas. Entonces, háganle caso
a sus directores de finanzas, a sus directores de auditorías, no crean ustedes que se la saben todas, hay que hacerle caso, que se supone son los que conocen, pero bueno, dejaron a la señora Katiuska Báez, que era la directora financiera, entonces todo quedó, ¿no?, en familia, no hay ningún problema. Los directores financieros siempre son personas que los lleva el ejecutivo, el director, son personas de confianza de quien ejerce la función, o sea que todo ha quedado, ¿no?, en manos de una persona que llevó el propio señor Adams. Entonces, en lo que se resuelve el caso, que como dice don Freddy, ninguno de esos casos vuelven atrás, o sea, no vuelven a desempeñar. Por lo menos hasta el momento ninguno ha sido repuesto en el cargo, sino que más adelante se establece una persona fija y se queda esta persona en el aire y no han vuelto, ¿no?, a ninguna función los que han sido suspendidos hasta el momento, y fueron personas que trabajaron por el gobierno del presidente Luis Abinader. Hay en todo esto una cuestión, el presidente me imagino que deberá preguntarse él mismo, bueno, son gente del partido, la necesito para la reelección, pero permito que estas cosas ocurran, estas cosas que hacen ruido, bien o mal. Yo no creo, en lo particular no creo que el señor Adán haya hecho una operación para beneficiarse en términos particulares, no creo que le haya recibido dinero, algún tipo de beneficio para hacer lo que ha hecho, no me consta, es más, no lo creo. Pero es evidente que cuando se le crea un ruido de esta naturaleza al gobierno, el presidente tiene que actuar, y además el presidente que ha dicho que prefiere la transparencia a cualquier cosa, y que entre eficacia y transparencia prefiere la transparencia, entonces no iba a ser distinto. Lo que ocurrió era lo que se esperaba que ocurra en función de lo que el presidente está mostrando desde la administración pública. Eso es bueno para él, hacer esos cambios, esas decisiones bruscas afectando o estrujando a gente de su partido. Bueno, creo que él tiene que decidir entre hacer un gobierno que la gente respete y que la gente entienda que hay cuidados de observar a lo otro. Evidentemente que en términos políticos es un problema lo que se genera, ¿no? Claro. Porque la gente del partido dice, ajá, eso nada más con